Buenas tardes y bienvenidos a este video mensaje del 3 de mayo 2020. Espero que estamos todos listos para poder estudiar la palabra una vez más en el día de hoy. ¿Por qué no abrimos nuestras Biblias al libro de Efesios? Vamos a continuar de donde nosotros empezamos hace una semana. Así que va a ser Efesios capítulo 4, los versículos 1 al 6. Y la palabra dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Oremos. Señor, te damos gracias por este día que nos has dado para poder abrir tu palabra, Señor, y para poder continuar en esta carta que Pablo escribió hacia los Efesios. Te damos gracias, Señor, que hace 2 años nosotros podíamos estudiar esta palabra, Señor, estos versículos, y oro que hoy podamos profundizar lo que hemos aprendido, Señor, y ver cómo Pablo ora por los creyentes y cómo Pablo exhorta a los creyentes, Señor, a mantener unidad en tu espíritu, Señor. Tener unidad en tu cuerpo, Jesús. Señor, ayúdanos a entender, Señor, que no solamente somos llamados a edificarnos en ti, Dios, para ti individualmente, Señor, pero también somos llamados a edificar uno a otro, Señor, a poder levantar uno a otros, a poder soportar uno a otros y poder amar uno a otros, Señor. Así que oro que nos puedas ayudar, guiarnos en este estudio pequeño, Señor, y que juntos podamos estar unidos en esta noche aprendiendo y amando más su palabra. Así que te damos gracias y en tu nombre oramos. Amén. Hace una semana nos encontramos con Pablo terminando una oración por los creyentes. Él estaba pidiendo para sus seres interiores o para sus hombres interiores para que sean fortalecidos por el Espíritu Santo. La razón de por qué él estaba orando para que ellos sean fortalecidos es para que ellos puedan preparar un corazón de hogar para Jesús, para que Él pueda vivir en los corazones que han sido fortalecidos por el Espíritu Santo. En sí, si nosotros vemos a esta oración, vemos que Él estaba orando que los creyentes pueden aprender a depender de Dios o a depender de Cristo, del Espíritu Santo, porque nosotros no somos capaces de poder mantener nuestra fe si el Espíritu Santo no está fortaleciendo nuestros corazones, si nosotros no hemos aprendido a depender del poder del Espíritu Santo. Es en ese poder que Él nos capacita para poder ver y conocer del amor de Cristo. Y en Él nosotros seremos transformados más y más a su imagen. Ahora, al iniciar el próximo capítulo, Pablo se dirige una vez más a estos creyentes, a los creyentes en la ciudad de Éfeso, y les dice en Efesios 4, versículo 1, Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En ese versículo, Pablo nos está diciendo que tenemos un llamado a andar como es digno a la vocación por cual Dios nos ha llamado. Sabemos que como creyentes somos llamados a representar a la luz y la verdad que nos salvó, que vendría a ser Jesús. Somos llamados en sí a representar a Jesús. Un error que muchas personas hacen es que apenas que ellos profesan ser salvos por Cristo, ellos o ellas regresan al mundo, regresan a pecar, o por alguna otra razón, ellos piensan que ahora siendo salvos son justificados o son libres para pecar sin el temor de la muerte. Pero la palabra nos hace muy claro que el propósito de la salvación que nos entregó Cristo no es para que nosotros podamos tener autoridad y agencia sobre nuestras vidas. Eso no fue el propósito de la salvación. Por la salvación de Cristo, nosotros ahora hemos sido
entregados a su autoridad y a su gracia. Y aún estando en su gracia, nosotros como creyentes no tenemos la excusa para pecar. Pablo escribió a los romanos en Romanos 6, 15 al 18. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Antes fuimos esclavos al pecado, pero por el amor y gracia de Cristo, ahora nosotros somos siervos de su justicia. Esto es la vocación por cual Pablo está escribiendo a los Efesios. En sí, recordamos que cuando él escribió esta carta, él estaba encarcelado por el Imperio Romano. Pero en este pasaje, él se considera preso en el Señor, o en otras palabras, él se considera prisionero de Dios. La vocación por cual hemos sido llamados es un claro entendimiento que nosotros somos de Dios, somos siervos de Dios, somos llamados a completar y llenar la voluntad de Él en todo momento. Como prisioneros, ahora somos rendidos a su dominio y a su autoridad. Y aún en una vocación tan baja, hay una manera en cómo nosotros debemos y tenemos que caminar. Uno que es digno de esa vocación. Ahora, antes de continuar, sería bueno considerar a cuál fin está hablando Pablo o está escribiendo él. Porque lo que sigue son maneras instructivas que nos demuestra cómo vivir como siervos de Dios, porque eso es nuestra vocación a cual nosotros hemos sido llamados. Pero el propósito de estas maneras no es solo para la edificación individual, que a veces nosotros estamos buscando cómo podemos edificarnos individualmente, cómo podemos mejorar en nuestros caminos con Cristo. Aunque estas maneras sí nos va a ayudar con eso, el propósito de Pablo va aún más allá de la individual. Más bien, él está manteniendo cada una de esas calidades para que nosotros podamos edificar y unir el cuerpo de Cristo. Así que el meta aquí es poder entender cómo poder aumentar esas calidades en nuestras vidas para poder llegar al meta o al fin de poder ser unidos en Dios en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, de nosotros, la iglesia. Así que Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El caminar digno de ser un siervo de Dios comienza con la humildad. En sí, nosotros no somos extraños al ejemplo de la humildad que Cristo nos ha demostrado. Él siendo 100% Dios, se humilló y aumentó a Él mismo la naturaleza de la humanidad. Él vino y se hizo 100% Dios y 100% humano. Se humilló y fue hacia la cruz y murió una muerte que Él no mereció para las personas quien sí lo merecía, los pecadores, tú y yo. Eso fue el gran ejemplo de su humildad. El ejemplo de su mansedumbre fue que Él en su camino hacia la cruz no se rebeló contra la gente quien estaban imponiendo su autoridad sobre Él. En el primer lugar, Él no se rebeló contra Dios, quien lo mandó a tomar de esa copa de la ira. Y en el segundo mano, Él no se rebeló contra la decisión de las autoridades de poder arrestar a Él, escupir, abofetar a Él y al fin y al cabo crucificar a Él. No se rebeló, no negó lo que estaba pasando, Él no peleó contra esas decisiones. Podemos ver el ejemplo de su paciencia,
que fue demostrado a través de los 3 años que él estaba en el ministerio con los discípulos, andando y predicando que el reino se acerca, arrepiéntate y regresa a Jehová. Si nosotros recordamos, los discípulos en sí tenían muchas preguntas que no tenían bases fundamentales, que no tuvieron razón, mas él tuvo paciencia con ellos. Es también demostrado en su paciencia con nosotros, que aun conociendo que nosotros vamos a fallar, Él siempre está listo para perdonar al corazón que está arrepentido. Todas estas calidades, hermanos, Jesús lo hizo con amor por su creación y por cada persona que cree en Él. Y cada una de esas calidades son las calidades que como iglesia tenemos que tener. Tenemos que tener humildad, tenemos que tener mansedumbre, tenemos que tener paciencia con cada uno de nuestros hermanos y cada una de nuestras hermanas. En sí, la iglesia es y debe ser diferente que cualquier institución humana. Porque si nosotros nos ponemos a comparar a una institución humana, podríamos ¿cómo se dice? Preguntar, ¿en cuántos de nuestros trabajos nos hemos encontrado con la competición para sobresalir? En cuántos de esos trabajos ha habido amistades que han sido fracturados por nuestros o por ellos o por sus intenciones escondidas. En sí, la estructura de nuestra sociedad está basada en la premisa y base que el egoísmo en sí es saludable para una economía vibrante y una economía exitosa. Y la iglesia nunca debe imitar esos deseos. Nunca debe buscar la explotación de sus miembros para beneficiar a otros. Eso no es el meta de la iglesia, de crear divisiones, de crear caos. Eso no es el llamado. Somos llamados todos juntos a seguir el ejemplo de Cristo, no solo en nuestras vidas personales, pero también en cómo nosotros relacionamos con nuestro hermano y cómo nosotros nos relacionamos con nuestras hermanas en la iglesia. Tenemos que hacerlo en amor, sin codicia, sin resentimiento, sin amargura. Más bien, Pablo nos dice que el amor que demostramos a cada uno de nuestros hermanos debe venir mano en mano con ser, Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cuál debe ser nuestro trabajo como siervos de Dios? Bueno, Pablo escribe que tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La iglesia de Dios en sí tiene que ser caracterizado por el deseo de querer mantener la paz a través de la unidad. Ahora, tenemos que tener cuidado que la unidad que nosotros estamos persiguiendo no es una unidad superficial. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, creo que estas últimas semanas han sido una prueba de la unidad en la iglesia. No solamente para nuestra iglesia, pero creo que para todas las iglesias que han sido afectadas por este virus y por los órdenes que han dado los gobiernos. Ahora, sé que para algunos de nosotros solo nos vemos y nos hablamos los domingos cuando nos reunimos, pero ahí nomás se acaba esa relación. Y ahora estando en casa los domingos no hemos tenido la libertad de poder comunicar con uno a otros tal como lo hicimos anteriormente en el pasado. Realmente creo que ha sido un reto para algunos de nosotros, me incluyo en esto, para poder extender una llamada o un texto o tal vez un FaceTime o Skype para poder soportar, orar y convivir con nuestros hermanos. En esta semana hablé con muchos de ustedes y me dio mucho gusto saber que algunos de ustedes han estado hablando con sus hermanos y hermanas, han estado orando por ellos. Algunas personas han estado enfermos, han estado soportando a ellos con las maneras que han podido hacer y me da mucho alegría que eso está sucediendo. Pero también escuché de algunos de ustedes que no saben qué es lo que está pasando con su hermano o con su hermana o tal vez con su familia. Y creo que es una buena idea, no solamente por mi persona,
Pero lo que la palabra nos está diciendo, una buena idea de perseguir la unidad y de perseguir a nuestro hermano y hermana y soportar a ellos con todo lo que nosotros podemos hacer. Nosotros creo que aún podemos mejorar la manera en cómo nosotros estamos comunicando entre nosotros. Ahora yo entiendo y espero que pueda ser claro que esto comienza conmigo. Esto comienza con la mesa directiva, esto comienza con los líderes del ministerio y después también con la congregación. Creo que es un meta que cada uno de nosotros tenemos que alcanzar y hacerlo junto para mantenernos unidos como una iglesia, aún estando separados. Pablo nos está diciendo que cada uno de nosotros debemos ser solícitos en guardar la unidad de la iglesia. O en otras palabras, debemos estar listos, preparados y animados a mantener y guardar la unidad del cuerpo. Porque cualquier cosa que sucede en el mundo, aun las cosas que nos separa por distancia, esas cosas nunca deben afectar la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque solo hay un cuerpo. Efesios 4:4-6. Solo hay un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pablo nos recuerda de una verdad muy importante, que cada uno de nosotros fuimos llamados a ser parte de un solo cuerpo, quien es Jesús. Fuimos llamados a mantener la unidad de este cuerpo con humildad, con mansedumbre, con paciencia, con amor y con paz. No podemos actuar como que nosotros somos miembros separados del cuerpo. Así no funciona el cuerpo. Todos tenemos que ser parte de este cuerpo. Cada uno de nosotros somos llamados a soportar uno a otro sin divisiones, mas buscar la unidad. Pablo nos está demostrando un punto muy importante para que nosotros podamos recordar que nosotros tenemos un mismo Señor, una misma fe, un solo bautismo en Cristo. Tenemos un solo Dios, un Padre que reina sobre nosotros, tiene la autoridad sobre nosotros, tiene el dominio de nosotros. ¿Acaso no todos somos siervos de Él? ¿Y no todos servimos a Él juntos? La función de la iglesia, hermanos, es para tener unidad para Cristo, no para tener divisiones tal como cualquier institución humana tendría. Recordamos lo que Jesús oró cuando Él estaba en la tierra. Él oró para este propósito exacto. Y lo oró en Juan 17, 20-26. Él oró: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. La oración de Jesús siempre fue que cada uno de nosotros que llegamos a creer en Él pueden ser unidos
pueden ser uno, tal como Él y Dios son uno, para que podamos ser perfectos en unidad. Ahora, ¿por qué? ¿No? Bueno, hay un propósito muy importante, para que cada uno de nosotros podamos representar a Cristo en este mundo y para que el mundo pueda ver la gloria de Jesús. Eso es el propósito. Él nos llenó, Él nos salvó, Él nos mandó a ser unidos para que el mundo pueda ver la gloria de Él. Si recordamos hace una semana, Pablo decía, por esta causa doblo mis rodillas ante el Señor. Y nosotros hablamos sobre esa causa. ¿Quién es el causa? Es Jesús. Es por lo que Él hizo. Es por su salvación que Él es prisionero de Dios. Es por esa causa, hermanos, que nosotros ahora somos siervos de Dios, listos no solamente para edificar nuestras vidas en su palabra y en su amor, pero listos también para poder edificar a nuestro hermano y a nuestra hermana todos juntos, reconociendo que cada uno de nosotros tenemos una misma destinación y una misma propósito en Cristo. Así que, hermanos, les animo que en esta semana nosotros podamos recordar a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que tal vez no hemos hablado con ellos desde el inicio que ha pasado todo esto de la cuarentena y quedarnos en nuestras casas. Quiero unirme con ustedes en esta meta y saber qué es lo que está pasando en sus vidas. Pero no quiero que esto sea solamente un esfuerzo mío, porque si hemos leído todos juntos, nos vamos a darnos cuenta que no solamente es el meta del pastor para poder conocer qué es lo que está pasando, es el meta de todos para poder estar unidos. Así que les invito, hermanos, y les exhorto que podemos unirnos con nuestros hermanos y nuestras hermanas, no solamente en esta semana, pero en las semanas que vienen, y no solamente cuando estamos afuera en nuestras casas, pero cuando regresamos a la iglesia, que podemos tomar esta oportunidad, hermanos, para poder cultivar nuevas relaciones y nuevas amistades que pueden mantenerse firmes en amor, ¿no?, para Cristo. Así que espero que lo podamos hacer no por nuestra causa, no, pero por el causa de Jesús, para poder obedecer y completar esa oración que Él hizo, que nosotros podamos ser perfectos en unidad en Él, en su cuerpo. ¿Por qué no oramos? Señor, te damos gracias por este día que nos has dado para poder abrir tu palabra, para poder leer más de quién eres tú, Jesús, de quién eres tú, Dios. Señor, ayúdanos a reflexionar en ese pasaje y poder extender, Señor, ese brazo de amistad con nuestros hermanos y nuestras hermanas. Ayúdanos a hablar con nuestros hermanos y hermanas, Señor. Ayúdanos a mantenernos unidos. Señor, sabemos que tal vez en el pasado ha habido amistades que han sido fracturados, que han sido rotos, tal vez por egos, Señor, tal vez por malentendimientos, tal vez porque hemos pecado contra nuestro hermano y nuestra hermana. Pero oro, Señor, que cada uno de nosotros podamos darnos cuenta que tú no nos has enseñado a guardar resentimientos ni amargura contra nuestro hermano y hermana. Tú nos has llamado y nos has enseñado, Señor, a perdonar uno a otro, de poder humillarnos ante uno a otro, Señor, de poder demostrar paciencia para uno a otro, Señor, y para poder demostrar amor, tal como tú lo hiciste con nosotros, tal como tú lo sigues haciendo con cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a mantenernos unidos en estas semanas, en estos meses, Señor.
que esto no solamente sea una oportunidad para hacerlo en el tiempo de cuarentena o en el tiempo en donde tenemos que quedarnos en nuestras casas, Señor, pero para que nosotros podamos cultivar nuevas amistades, Señor, nuevas relaciones en donde este cuerpo, Señor, puede mantenerse unido en tu paz, Jesús. Señor, ayúdanos a ser esa iglesia que tú oraste que podamos ser, Señor. Ayúdanos a ser esa iglesia, Señor, de tu voluntad, de tu deseo, Señor. Y de trabajar en las maneras que hemos estado fallando. Señor, perdónanos si nos hemos aislado. Perdónanos si nos hemos pensado ser miembros que no necesitan ser parte del cuerpo, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, que necesitamos uno a otro y que necesitamos a ti más que nada, Jesús. Señor, oro que en esta noche nos puedes guardar, que podamos tener las fuerzas, Señor, para poder seguir en esta semana. Y ayúdanos, Señor, siempre a ser luz en medio de las tinieblas. Y como iglesia, todos juntos ser luz para este mundo que todavía no te ha conocido, Señor. Así que ayúdanos a representarte bien, Señor. Ayúdanos a poder ser buenos hijos y hijas tuyos, Cristo. Y que en todo momento, Jesús, podamos mirar hacia ti y depender de tu poder y de tu autoridad. Te damos gracias y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos. Amén. Hermanos, muchas gracias por poder compartir en este video mensaje. En esta semana voy a hacer otro redonde de llamar a algunos de ustedes. Me gustaría que algunos de ustedes también traten de llamar a mí y ver si contesto, porque quiero estar contestando sus llamadas también y poder hablar con cada uno de ustedes. Tuve un hermano que con amor, estoy seguro, dijo, ¡qué milagro que me llamaste! Y la realidad, como hemos aprendido, hermanos, que tenemos que ser solícitos en mantener la unidad, es que no debería ser un milagro. Y perdón que es un milagro que les estoy llamando. Así que no debe ser un milagro, debe ser algo que ocurre en un tiempo más continuo, ¿no? Así que espero que eso pueda ser para todos y que juntos podamos aprender a mantener esta unidad en Cristo. Así que nos vemos en el próximo video y voy a estar hablando con ustedes bien pronto. Así que Dios les bendiga y nos vemos en el futuro. Hasta luego.